En el tema pasado, le dije a los hermanos que siempre antes de predicar ocuparía unos minutos para informarles de cómo va el proyecto médico misionero, como también para hablar un poco de la actualidad profética. Así que en ese sentido les puedo decir que en cuanto al proyecto médico misionero, como lo es el Centro de Capacitación en Estilo de Vida La Verdad Presente, el lugar donde vamos a atender enfermos completamente gratis. Estamos en espera de que el condado nos dé la aprobación para comenzar con la edificación de las cabinas. Estamos, hermanos, en esta espera de la aprobación, pero no tienen idea cómo necesitamos orar por esto, porque resulta que como esta es una propiedad que no es de un hombre, sino que es de un ministerio, ellos ven eso como algo comercial, y los códigos de seguridad para construcciones pues son diferentes a las residencias. Estamos allí viendo por una respuesta que nos han dado que aparecen ciertas cosas que tenemos que hacer, que es un gasto que no lo teníamos contemplado, y muy grande el gasto, porque se trata de hacer un camino donde pueda llegar una ambulancia de bomberos, y estamos hablando que ese camino, hacerlo con los materiales que corresponde, es bastante dinero. Necesito, hermanos, que oremos para que el Señor nos dé sabiduría, que es lo mejor, y también que el comisionado nos pueda dar el aval y pronto poder decir, vamos a comenzar. Esto, hermanos, pues nos da tiempo para seguir remodelando esa casa que ustedes ven ahí, que es la oficina de este ministerio, y donde también nos hemos tardado en la remodelación porque hemos encontrado bastantes defectos, se le han hecho adiciones, porque queremos que ahí también haya un centro de grabación de programas para televisión. Ya toda esa parte de atrás que ustedes ven ahí ya está cerrada, espero en la próxima traerles fotos, ya está cerrada porque es en esa parte donde estará el centro de grabación para programas de televisión. Pero esta casa, que no está así ahorita, sino que la próxima pieza espero traerles fotos, ya casi está terminada, pero hace falta algo muy importante, y es donde aquí yo sé que Dios ha bendecido a varios hermanos con esa habilidad, y es la de pintar. Necesitamos pintar esa casa por fuera, y está lista para pintar. Así que si Dios toca el corazón de algún pintor aquí y quiere poner su granito de arena, hágamelo saber, porque Dios nos ha bendecido también con mucha pintura. Hermano Giovanni, ¿la pintura es para exterior o interior? Exterior. Bueno, Dios nos ha bendecido a través de este hermanito. En la compañía donde él trabaja, hermanos, Dios lo usó a él para que hablara a favor de esta obra que estamos haciendo ahí, y halló gracia ante sus superiores, y nos han bendecido con muchísima pintura regalada, hermanos, para que podamos usarla. Nos han bendecido con estufas completamente nuevas, con gabinetes. Dios, hermanos, está manifestándose de una manera que yo digo, gloria, Padre. Solo Él puede hacer eso. Entonces, mientras otros Dios les va tocando el corazón, hago el llamado aquí a los que pintan, si se dejan tocar por el Señor, para que podamos pintar ese lugar. Mientras tanto, el terreno hay que seguirlo limpiando, porque si bien es cierto, hay un área muy linda que ha quedado porque se limpió perfectamente, hay otra área que todavía falta desmontarla, talar todavía árboles y también jalar ramas. Y mañana era un buen día para hacer esto, pero ayer ha llovido bastante allá
y esta semana, de manera, hermanos, que como el terreno es muy plano también, está lleno de agua por muchas partes y no se puede hacer este trabajo. Por eso lo suspendimos para mañana, pero esperamos en Dios el próximo domingo esté bonito el clima para ir a hacer esto, de seguir talando árboles y dejar solo lo que son los pinos y luego, como dije, jalar ramas. Quisiera pedirle sus oraciones para que este proyecto lo hagamos realidad este año. Que Dios mueva todo para que pronto, hermanos, tengamos allí ese lugar hecho una realidad. Quiero también que oremos para que Dios siga tocando corazones dadivosos, para que esto sea hecho posible. Porque eso, cuando yo miro, hermanos, lo que va saliendo, esos son miles y miles de dólares. Y yo les dije a los hermanos que nos ayudaran con 100,000 para empezar. Y gracias a Dios ya nos dieron esos 100,000. Pero ya también nos están dando más. Así que yo no tengo ningún temor. Lo que se gaste, Jehová lo va a dar. Pero quiero pedirles a ustedes que oren para que Dios toque los corazones de las personas y nos apoyen, por lo menos de las diferentes formas que tenemos aquí, ¿verdad? Enviando cheques o money order a esa dirección, 214 Alpine CT, Irving, Texas 75060, o depositando en la cuenta del Banco de América 4880-4014-1389, o mandando transferencias vía la aplicación Cele utilizando el número 214-881-4029, o a través de PayPal utilizando allí la cuenta de la Iglesia Advenimiento que tenemos con PayPal, con el correo asociado lostresangelessirving@gmail.com, o vaya directamente a la página web www.iglesiaadvenimiento.org y allí le da clic en la donación y lo lleva a PayPal. Puede también, si usted desea, llamar al número que acabo de mencionar, 214-881-4029, y nos dice que le saquemos de la tarjeta de débito lo que usted en su corazón Dios le ha puesto. Por supuesto, para los que viven aquí en Estados Unidos, muchos hermanos hacen eso entre semana y ahí les sacamos lo que ellos nos dicen de su tarjeta de débito. Pueden enviarlo por Western Union, por RIA, por MoneyGram. Y para darles más detalles, ahí está mi número de WhatsApp, +1 214 881 4029. Hermanos y hermanas, que el Señor multiplique lo que queda en los bolsillos de aquellos que sean inducidos por el Espíritu Santo a dar para esta obra. Y que también Dios multiplique lo que nos llega, de manera que por falta de recursos no se deje de hacer la obra de Dios. Después de haberles hablado de este proyecto, quiero hablarles un poco de la actualidad profética. Esta semana, una vez más, el mundo fue testigo de cómo los Estados Unidos ha promovido al Papa como el hombre indicado para liderar el nuevo orden mundial. Al desbordarse en elogios por él, de parte del enviado especial para asuntos climáticos que Joe Biden tiene en la Casa Blanca. ¿Cómo es el señor allí que lo está saludando? John Kerry. Interesante que en días recientes, para ser más específico, hace 2 viernes, el portal de noticias Vatican News destacaba lo que este señor quiere en cuanto al nuevo orden mundial. Francisco dijo en una entrevista: construyendo un nuevo orden mundial basado en la solidaridad, estudiando métodos innovadores para erradicar la arrogancia, la pobreza y la corrupción. Todos juntos, cada uno por su parte, sin delegar ni desresponsabilizarnos, podemos curar la injusticia. Trabajar para proporcionar asistencia sanitaria a todos. Así, practicando y demostrando la cohesión, podremos levantarnos de nuevo. Pero noten, voy para atrás para destacarlo. Él dice que es necesario construir un nuevo orden mundial. Esto lo dijo hace 2 viernes, el viernes 14. Qué coincidencia que al siguiente día
sábado 15 de mayo, el pasado sábado, llega el enviado especial de los Estados Unidos, John Kerry, a visitarlo. Y después de la visita, igual, da una entrevista y dice lo siguiente: el Vaticano, dice, es una entidad pequeña, pero el Papa Francisco tiene la capacidad de impulsar la acción de los países. Tiene la capacidad de mover a los ciudadanos de muchas naciones para exigir a sus gobiernos que sean responsables y hagan lo necesario para preservar el planeta. Creo que el mundo, dice, tiene un respeto especial por el Papa Francisco y no hay duda de que es un líder importante. Esperamos que siga guiándonos hacia el objetivo. Creo que el Santo Padre habla con especial autoridad de nuestro sentido del deber y de la necesidad de dar un paso adelante todos juntos. A pesar de las divisiones del mundo, su voz es más importante que nunca. Como ustedes pueden ver, el escenario para que se cumpla Apocalipsis 13 se está preparando cada día más, hasta que la iglesia y el Estado se unan para establecer ese nuevo orden mundial, donde se va a imponer una sola religión con su respectiva marca, como es la marca de la bestia, conocida por nosotros los adventistas a la luz de las profecías como el día domingo. Esto es lo que va a llegar. Esto es lo que viene con estas alianzas entre los Estados Unidos y el papado. Bien dijo la mensajera del Señor lo siguiente: los dignatarios de la iglesia y el Estado, ¿qué cosa? Se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores, como John Kerry, Joe Biden y los congresistas, se mirará, dice, que buscarán tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta cuando dijo: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así respalda la sierva del Señor en El conflicto de los siglos, página 578, estos eventos que en la actualidad profética estamos mirando. Y ahora vamos a continuar con el tema número 22 del seminario profético La revelación de Jesucristo, este que tiene por título Los cuatro jinetes del Apocalipsis, tercera parte. Abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6. La Escritura dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí nosotros encontramos bastantes símbolos. Ayúdenme ustedes. ¿Qué símbolos ustedes encuentran en estos versículos?
A ver, hermanos. ¿Qué cosa? Mi hermano ve que aquí hay una balanza. ¿Qué más ustedes ven ahí? ¿Perdón? ¿Qué ves tú ahí? Ahí estás interpretando. Solo quiero que me muestres el símbolo. ¿Qué símbolo ves tú allí? La balanza, lo mismo que yo, el hermano. ¿Qué más encuentran ustedes aquí de símbolo? El caballo negro. ¿Qué más hay aquí? ¿Perdón? De los versículos. ¿Qué más encuentran ustedes acá? ¿Perdón? Trigo, el trigo, ok. La cebada. ¿Qué más encuentran de símbolo? Aceite, vino. Bueno, hermanos, hay aquí, como dice mi hermano, dinero, porque está el denario. Si nosotros tomamos en cuenta, y hay un pedido exactamente, si nosotros tomamos en cuenta, hermanos, que estos sellos le están dando protección a un libro que contiene el futuro del mundo, el futuro de la iglesia incluso. Si nosotros tomamos en cuenta este punto, no cabe duda que el desatar este tercer sello es para que Juan y nosotros miremos lo que le vendría a la iglesia en algún momento de la historia, lo que ocurriría en el mundo en algún momento de la historia. Es interesante el símbolo de este jinete con su caballo negro. Si tomamos en cuenta la interpretación que se ha dado a los otros jinetes y sus caballos en los otros temas que ya les presenté, este no puede ser sino el liderazgo de la iglesia cristiana, cabalgando pampantemente sobre la apostasía y la oscuridad espiritual. Pues el color negro en Apocalipsis se relaciona con la oscuridad. Vean aquí mismo el capítulo 6, versículo 12. Miré, dice, cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Así que nosotros vemos que el color negro en profecía es símbolo de oscuridad. Ahora, ¿qué es lo que produce oscuridad en el mundo? ¿Qué es lo que produce oscuridad inclusive en un ser humano? La ausencia de luz, la ausencia de Cristo, la ausencia del Evangelio que alumbra al ser humano. Eso produce oscuridad y tinieblas tanto en el mundo como en las personas. Hay textos bíblicos que claramente lo destacan, como el de Mateo 4, versículo 16. Leamos. Mateo capítulo 4, verso 16. Dice la palabra que el pueblo asentado en tinieblas vio, ¿qué cosa, hermanos? Gran luz. Y a los sentados en región de sombra de muerte, luz, ¿qué cosa? Le resplandeció. Aquí nosotros miramos que el mundo estaba en la oscuridad del cautiverio del pecado, y que solamente tuvo la oportunidad el mundo de ser libre cuando apareció nuestro gran libertador, Cristo Jesús. Él vino para disipar las tinieblas. Lo hizo proclamando su verdad, proclamando su evangelio. Miren otro texto. Vamos a mirar Lucas 1, verso 79. Lucas capítulo 1, verso
79. Y aquí las Escrituras nos dicen: para dar luz a los que habitan, ¿en qué cosa? En tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Nosotros encontramos, mis hermanos, acá, que los que habitan en tinieblas, estos están así porque ellos no pueden ver dónde caminar. Prácticamente ellos necesitan la luz que los encamine por esas sendas de paz. Y esa luz se llama Jesucristo. Pero veamos otro texto. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 5. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 5. Hablando de Jesús, dice el apóstol Juan: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nosotros encontramos aquí que hay ocasiones cuando las tinieblas no comprenden la luz, porque el término prevalecer en el idioma original tiene la connotación de no comprender. El versículo dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras, no la pudieron resistir y tampoco la pudieron comprender. ¿Por qué no la comprendieron? ¿Por qué no pudieron comprender la luz? Porque los hombres estaban en oscuridad mental, porque el diablo los tenía cegados mentalmente. Así lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Dice el apóstol, voy a leer desde el 3 para que tengamos la idea completa. Pero si nuestro evangelio, dice Pablo, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Debido a que están cegados mentalmente por Satanás, debido a que mentalmente la gente está en la oscuridad, no prevalecen ante la luz, no comprenden la luz, y esta incomprensión de la luz pues termina finalmente acarreándoles condenación. Pues vea Juan capítulo 3 verso 19 lo que dice. Juan capítulo 3 verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí Juan, mis hermanos, explica cómo es que viene la condenación sobre los hombres. No es porque Dios quiera que los hombres se condenen o se pierdan, sino porque algunos hombres prefieren las tinieblas a la luz, al punto de que aborrecen esta última, según el verso 20. Miren ustedes, versículo 20. Porque todo aquel, dice, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Oh, mis hermanos y hermanas, gracias a Dios que nosotros no hemos odiado la luz. Gracias a Dios que nosotros
vinimos a la luz, pero vinimos por la gracia de Jesucristo. Hermanos, a través de su evangelio, la luz ha brillado en nosotros. No la hemos rechazado, no la hemos despreciado y nos gozamos en esta bendita luz. El don profético, comentando lo que Cristo ha hecho al traer la luz a este mundo y disipar de esa manera las tinieblas, dice lo siguiente. En Colportor Evangélico, página 159, dice: Cristo es el único antagonista del pecado que alguna vez le haya hecho frente con éxito. Que la plena luz de su vida se derrame sobre los hombres que están en tinieblas. De manera que si en este preciso momento, hermano, hermana, tu vida está en tinieblas, ¿cuánto te hace de bien que tú caigas rendido a los pies de Cristo? Porque Él es el único que puede disipar toda tiniebla de tu vida. Él es el único que con su luz puede alumbrarte. Y toda oscuridad espiritual que pueda haber en ti sale. Oh, hermanos, necesitamos de Cristo, porque Él es el único, dice, antagonista del pecado. Él es el único que le puede hacer frente y lo puede derrotar. ¿Necesitamos de Cristo, hermanos? Claro que sí. Mire la gran misericordia de Dios, cómo se manifestó en la declaración que sigue. El cielo, dice, mirando hacia abajo y viendo los engaños en los cuales eran inducidos los hombres, conoció que un instructor divino debía venir a la tierra. Mediante las falsas representaciones del enemigo, muchos habían sido tan engañados que adoraban a un Dios falso, revestido de los atributos satánicos. Los que estaban en la ignorancia y las tinieblas morales debían recibir luz espiritual. Por cuanto el mundo no conoció a Dios, este debía ser revelado a su entendimiento. La verdad miró desde el cielo y no vio reflexión de su imagen, porque densas nubes de tinieblas y lobreguez espirituales rodeaban al mundo. Solamente el Señor Jesús podía disiparlas, porque Él es la luz del mundo. Por su presencia podía disipar la lóbrega sombra que Satanás había arrojado entre el hombre y Dios. Consejos para Maestros, página 28. Y así, habiendo sustentado el significado del color negro del caballo como símbolo de oscuridad, vamos a ver el significado de la balanza del jinete. Una balanza en el Antiguo Testamento actuaba como símbolo de hambre. Es más, comer pan por peso denotaba la mayor escasez que podía haber. Un ejemplo lo tenemos bien claro aquí en el libro de Levíticos, capítulo 26, verso 26. Levíticos, capítulo 26, versículo 26. Dice la Escritura: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Según vemos aquí, el hambre sería tan intensa y el pan tan escaso que solo se necesitaría un horno donde antes habían usado 10 hornos. Porque si ustedes notan, el versículo está bien claro. Dice, volvámoslo a leer: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan. ¿En cuántos hornos? En uno. Lo normal sería que las 10 mujeres, cada una, cosa su pan en su respectivo horno.
Pero cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y se los van a dar por peso. Y van a comer y no se van a saciar, dice el Señor. Oh, mis hermanos, ¿por qué razón iba a suceder esto? Miren los versículos 14 al 16, más atrasito. La razón. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Ah, mis hermanos, no es poca cosa desobedecer la santa ley de Dios. Nosotros miramos aquí que la causa de esa escasez de pan era por la desobediencia a los santos mandamientos de la ley de Dios, por no quererlos poner por obra. Y en los días del profeta Ezequiel, él tuvo que profetizar un castigo parecido. Miren ustedes, vamos a Ezequiel, capítulo 4, verso 16. Ezequiel, capítulo 4, verso 16. La escritura dice: me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Y el verso 17 dice: para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Nosotros miramos aquí que dice el versículo que esto sucedería, hermanos, cuando la tierra pecare. Interesante. Quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia. ¿Cuándo sucedería esto? Cuando la tierra pecare. Por lo que dice el capítulo 14, versículo 13. Vamos para allá. Aquí mismo de Ezequiel. Dice la escritura: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Noten ustedes, cuando la tierra pecare, es que el pan escasearía. Y si tomamos en cuenta que pecado es transgresión de la ley, entonces no tenemos ninguna duda que es cuando la humanidad se rebelara pérfidamente a la santa ley de Dios y pecara. Entonces, hermanos, lo que vendría como consecuencia sería hambre. Y Juan está mirando que en el libro de los sellos, el cual contiene el pasado, el presente y el futuro, Jesús le está haciendo saber que en algún momento de la historia, la iglesia, la humanidad, pasaría hambre. Se lo hizo saber el Señor a través de ese jinete del caballo negro. Le hizo saber que todo lo que hemos leído le vendría
le sucedería a la iglesia. Es decir, vendría, de acuerdo al color del caballo, una etapa de oscuridad en el mundo y al mismo tiempo una hambre. Y hermanos, sería de tal magnitud el hambre que dice que 2 libras de trigo se venderían por ¿cuántos denarios? Por 1 tan solamente. Cuando en tiempos normales con 1 denario se podía comprar hasta 12 veces más de lo que está diciendo el Señor. Hermanos y hermanas, pregunto, ¿de verdad ocurrió esto en la historia de la iglesia? ¿De verdad en algún momento la humanidad experimentó hambruna? ¿Cayó en el oscurantismo? Claro que sí, sobre todo en aquella época de la iglesia medieval, aquella que existió allá por el año 476 en adelante. Para ser más específico, la historia registra que en el año 542, en Roma, Italia, vino una gran pestilencia seguido por una hambruna. Y otra pestilencia en los años 566 y 568, siempre seguidas por hambrunas. Pero pregunto, ¿habrá tenido que ver en esa ocasión, una vez más, la desobediencia a la santa ley de Dios? Sin duda que sí. Sobre todo cuando desde Roma se montó en la iglesia a manera de un caballo aquel que se ha conocido como el papado. Habiendo unido a la iglesia con el Estado, propagó un oscurantismo terrible. Por 1260 años se ensañó. Convirtió prácticamente, al montarse en la iglesia a manera de un caballo, convirtió a la iglesia en prostituta, la convirtió en apóstata, la convirtió en corrupta. Por eso tenemos en Apocalipsis 17 la famosa ramera del Apocalipsis. Los pioneros adventistas no dudaron en aplicar el símbolo de este jinete del caballo negro al papado. Como Guillermo Miller, por ejemplo, él dijo lo siguiente: el caballo negro indica error y tinieblas. Y cuando la iglesia se conectó con las potestades y la sabiduría mundanales, perdió su pureza de doctrina y de práctica y adoptó en su credo máximas y principios agradables al corazón natural y formas y ceremonias para fanfarranería y ostentación, en lugar de la vida humilde y abnegada de los seguidores de Jesús. Y ahora pasa Guillermo Miller a decirnos lo que él entendió sobre la balanza. La balanza, dice, denotaba que la religión y el poder civil estarían unidos en la persona que administraría el poder ejecutivo en el gobierno y que reclamaría la autoridad judicial tanto en la iglesia como en el Estado. Esto era cierto entre los emperadores romanos, desde los días de Constantino hasta el reinado de Justiniano, cuando le dio el mismo poder judicial ¿a quién? Al obispo de Roma. Ustedes pueden encontrar eso en lectura de William Miller, página 181. Así que nosotros encontramos acá a este precursor del adventismo interpretando al caballo negro como la representación de la unión de la iglesia con el Estado a través del obispo de Roma con el emperador Constantino. Así como el travesaño de la balanza une los dos recipientes, así también se unió la iglesia con el Estado. No cabe duda de que en esa época, hermanos, ocurrieron las oscuridades espirituales más densas, tal como lo indicaba el color del caballo. Otro pionero adventista que concordó con Guillermo Miller fue Jaime Guay. Vean lo que él dice: la apertura del tercer sello presentaba un caballo negro y el que lo montaba tenía un par de balanzas en la mano.
El trabajo de corrupción en la iglesia progresó rápidamente. El caballo negro, todo lo contrario al primero, es decir, aquel caballo blanco, ¿verdad?, que salió venciendo y para vencer. Este caballo negro, dice, representa un período de gran oscuridad y corrupción moral. Por los eventos del segundo sello, de aquel caballo rojo que vimos la vez pasada, se abrió completamente el camino para que se produjera ese estado de cosas que representa este caballo negro. El tiempo, dice, que intervino entre el reinado de Constantino y el establecimiento del papado en el año 538 puede ser justamente señalado como el tiempo en que los errores más oscuros y las supersticiones más groseras surgieron en la iglesia cristiana. Así está escrito en Science, bueno, las señales del segundo advenimiento, página 18 a la 19, por Jaime Guay. Pero si hay un pionero que es todavía más explícito sobre lo que ocurrió en ese tiempo, es Uri Smith. Vean lo que él nos dice. Cuán rápido, dice, progresó la obra de corrupción. Qué contraste en color, dice, entre este símbolo y el primero. Un caballo negro, el preciso opuesto del blanco. Dice, un periodo de gran oscuridad y corrupción moral en la iglesia debe notarse en este símbolo. Mediante los eventos del segundo sello queda presentado el camino que quedó plenamente abierto para ese estado de cosas a sobrevenir. La época que intervino entre el reinado de Constantino y el establecimiento del papado en el 538 después de Cristo puede ser justamente notada como el tiempo cuando se vieron en la iglesia los errores más corruptos y las supersticiones más asquerosas. Del periodo inmediatamente después de Constantino, el historiador Moshe dice: esas vanas ficciones, filosofía platónica, opinión popular, etcétera, adoptadas por la mayoría de los teólogos cristianos antes de la época de Constantino, ahora quedaban confirmadas, engrandecidas y adornadas en diferentes formas. ¿Por qué? Porque no había quien las condenara. La iglesia, unida con el Estado, avalaba todas esas cosas. De allí, dice, se levantó esa veneración extravagante por los santos muertos. Y esas nociones absurdas de cierto fuego destinado a purificar las almas que ahora prevalecía y cuyas huellas públicas se veían por doquier, refiriéndose, hermanos, a la doctrina pagana del purgatorio. Es en este tiempo que surgen todas esas veneraciones de imágenes. Por ende, dice, también aquí se introdujo el celibato de los sacerdotes. La adoración de imágenes, reliquias, que con el correr del tiempo casi destruyeron completamente la religión cristiana, o por lo menos eclipsaron su lustre y corrompieron su misma esencia en la manera más deplorable. Un enorme séquito de supersticiones diferentes fue gradualmente sustituyendo el lugar de la verdadera y genuina religión y piedad. Esta odiosa, dice, revolución se debió a una variedad de causas. Una precipitación ridícula en recibir nuevas opiniones, un deseo absurdo de imitar los ritos paganos y de mezclarlos con adoración cristiana, y esa latente inclinación que el hombre en general tiene hacia una religión vulgar y ostentosa. Todo contribuyó al establecimiento del reinado supersticioso sobre las ruinas del cristianismo. Así está escrito en Daniel y Revelaciones, páginas 428 a la 429 por Uri Smith. Todos estos concuerdan que el caballo negro, el jinete del caballo negro, con su balanza en la mano, pues no es otra cosa que la oscuridad que introdujo el papado en el mundo después que se unió con Roma. La mano Guay, comentando también esa época, vean lo que dice. En el siglo VI, dice, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad, dice Apocalipsis 13, versículo 2. El advenimiento, dice, de la iglesia romana al poder
marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. Es decir, hermanos, cuando se declaró que el Papa era la cabeza de todas las iglesias cristianas y las prerrogativas judiciales y religiosas las asumió, oh hermanos, allí fue una época terrible de tinieblas. Dice que la fe pasó de Cristo al verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó a la gente que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Todas esas cosas, todas teorías se metieron en el mundo. Dice el Evangelio, se perdía de vista, mientras que las formas de religión se multiplicaban y la gente se veía abrumada bajo el peso de exacciones rigurosas. Largas peregrinaciones, obras de penitencia, la adoración de reliquias, la construcción de templos relicarios y altares, la donación de grandes sumas a la iglesia. Todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar, según ellos, la ira de Dios o para asegurarse su favor. Como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguada por regalos y penitencias. Corrito de los Siglos, páginas 59 a la 64. ¿Qué les parece, hermanos, esta descripción que se da de aquellos tiempos de oscurantismo? Y sigue diciendo, ¿por qué se le conoce como la Edad Media a esa época? Porque era, dice, el mediodía del papado, pero era la medianoche. ¿Para quién? Para el mundo. La gente dice, en la Edad Media, en la Edad Media. Deberían de saber qué hay detrás de esa famosa Edad Media. Era el mediodía del papado y la medianoche espiritual para el mundo. Las Sagradas Escrituras, dice, eran desconocidas en esa época. No solo por la gente, sino aún por los sacerdotes. Tal como los fariseos de la antigüedad, los dirigentes católicos aborrecían la luz que habría puesto en evidencia sus pecados. ¿Cuál es la luz que pone en evidencia los pecados, hermanos? La santa ley de Dios. Pues con la ley de Dios, dice, la norma de la justicia fuera de quicio, ahora ejercieron un poder ilimitado y practicaron el vicio sin restricción alguna. Prevalecían el fraude, la avaricia y la lascivia. Sí, no había ley. Como tampoco ahora muchos pastores dicen, no hay ley, solo hay gracia. Y por eso hay libertinaje en muchos cristianos. Dice, prevalecía el fraude, la avaricia y la lascivia. No había crimen que no se cometiera para obtener riquezas o escalar posiciones. Los palacios de los papas y los prelados eran escenarios de libertinaje más degradante. Algunos de los pontífices reinantes cometieron crímenes tan repugnantes que los gobernantes seculares trataron de deponer a esos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados sobre el trono. Por siglos no prevalecieron la ciencia, las artes ni la civilización. Una parálisis moral e intelectual se apoderó de la cristiandad. Historia de la Redención, página 351. Y así, hermanos, bajo el símbolo de la balanza en la mano, el papado se dedicó a traficar con los dones que Dios le dio a su iglesia. Comenzó a vender el perdón de los pecados con las famosas indulgencias. Comenzó a vender la salvación por gracia e introdujo la salvación por obras. Dejó, hermanos, que la gente quitara la mirada del intercesor que está allá en el trono de gracia, para que la pusieran sobre los santos, sobre la Virgen y sobre ellos mismos. Oh, mis hermanos, ¿qué trajo como resultado todo esto? Pues sin duda, hambre espiritual también. Hambre material como castigo en los años que mencioné y hambre espiritual. Pues dice que el hambre
estaba simbolizada por la escasez del trigo que se menciona en el verso 6. Vamos otra vez para allá, Apocalipsis 6, verso 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Si nosotros tomamos en cuenta que el trigo es la materia prima para hacer el pan, no cabe duda que este pan viene a ser símbolo ¿de qué cosa? De la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos, la escasez fue espiritual. No había palabra de Dios. La gente iba a oír a los curas a dar sus prédicas en latín y algunos ni entendían. Cuando yo estaba todavía niño, asistí a una de esas iglesias, a una de esas misas. Amén decíamos nosotros, porque todos decían amén, pero no entendíamos nada de lo que decía el cura. Oh, hermanos y hermanas, no había acceso a la palabra. Por eso los valdenses Dios los preservó en aquella época para que ellos buscaran la manera de que la palabra de Dios se tradujera al idioma de la gente y la pudieran entender. Por eso Dios preservó también en esa época a este Wycliffe, Juan Wycliffe, a Melanchthon, a Lutero y todos esos hombres, hermanos. Oh, mis hermanos, el trigo, símbolo de la palabra. ¿Qué dijo Cristo acerca de su palabra y el pan? Vamos a Mateo capítulo 4, verso 4. Mateo capítulo 4, verso 4. Dice el Señor: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hubo escasez de este pan, de esta palabra que sale de la boca de Dios. El verdadero pan espiritual en los días de la iglesia medieval escaseó. Y lo ha ejemplificado el Señor de la manera como ya dije, que en tiempos normales, cosas que podías comprar hasta 12 veces más por un denario, ahora apenas alcanzabas a comprar 2 libras de trigo, indicándonos con esto que el hambre espiritual era profunda. Era, hermanos, como si las palabras dadas por Dios a través del profeta Amós se estaban cumpliendo al pie de la letra. ¿Qué había dicho Dios en Amós 8, verso 11 y 12? Vamos para allá. Amós capítulo 8, verso 11 y 12. Amós 8, verso 11 y 12 nos dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Si hubo un tiempo cuando los cristianos experimentaron esto, fue en esta época de la iglesia medieval. Oh, hermanos, pero gracias a Dios que aquella apostasía no fue total, pues una voz se oyó que dijo: ¿qué cosa? Pero no dañes, ¿qué cosa? El aceite ni el vino. Indicándonos, mis hermanos, que la sana doctrina se iba de todas maneras a preservar. Porque ustedes no me dejarán mentir que el vino es símbolo de doctrina. Cuando la ramera embriaga a la gente con el vino de Babilonia, ¿de qué cosa estamos hablando ahí cuando dice el vino de Babilonia? De las doctrinas. Pero no dañes, dice la voz, el vino ni el aceite. Es decir, la doctrina
por la gracia de Dios, la doctrina pura se preservaría. Y algunos y muchos serían alumbrados por medio del aceite del Espíritu Santo. Porque el aceite del Espíritu no se ha acabado. Porque el aceite del Espíritu, dijo Dios, no lo dañes. Y tampoco el vino. Es que nosotros hemos conocido la verdad. Gloria a su nombre. Oh, hermanos y hermanas. Pero todo esto que hemos visto, que ocurrió en esa época, es una advertencia. Una advertencia para nosotros, para las iglesias de hoy. Que no busquemos alianzas con los poderes políticos. Que no busquemos aliarnos con el mundo. Porque cuando uno se alía con el mundo, termina haciendo lo que el mundo hace. Cuando uno se alía como el mundo, se vuelve una iglesia secular. Se vuelve una iglesia que le parece normal actuar como actúa el mundo. Y por eso es que hacemos pastorelas. Por eso es que metemos días de la madre, día de padre, día de no sé qué. Metemos un paganismo en la iglesia porque nos parece normal. No hay discernimiento. Oh, hermanos y hermanas, llegamos hasta el punto donde a veces como iglesia hasta hacemos mercadería de los creyentes. Y nos parece normal. En pleno púlpito venimos y decimos: el hermano que vino a tener la charla hoy, allá está afuera los productos para que puedan comprar. No ha terminado el día santo del Señor. Y en el púlpito están diciendo que allá pueden ir a comprar, haciendo mercadería en el día santo del Señor. El que vino a tener la charla introdujo la venta en sábado a la casa de Dios, porque ahí la tienen en el carro, esperando que el sol se oculte para ponerla ahí y hacer el negocio con los hermanos. Oh, hermanos, cuando no hay discernimiento, se hace mercadería de los fieles y se les venden los dones de Dios, como también lo hacen hoy en día muchos pastores en las iglesias, vendiéndole milagros a la gente. Pacta, siembra y Dios te va a hacer este milagro. Oh, mis hermanos, los predicadores han comercializado el mensaje verdadero, han comercializado el mensaje bíblico del sábado por meter un mensaje espurio como es el del domingo y otras verdades para este tiempo como es el mensaje de los 3 ángeles. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Vamos a leer esa exhortación en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Te dan una cerveza, no la toques, mi hermano. Te dan un cigarro, no lo toques. Te dan un CD de música mundana, no lo toques. Apartaos de todo eso, dice Pablo, porque vosotros sois, hermanos, templo del Dios viviente. Dios mora en su templo. Por lo cual, dice, versículo 17: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo voy a recibirlos, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero tiene que haber una separación, tiene que haber un desprendimiento del mundo. El don de profecía, mire cómo nos advierte también. Dios dice: está enviando advertencias a su pueblo para que se cuiden de lo extraño y prohibido. Planes comerciales, dice, a menudo son hechos y presentados que, si aceptados, conllevan al engaño y confusión de la iglesia.
Son presentados como algo que sería gran bendición para la obra. Hermanos, no sé cuántos se enteraron por ahí unos años atrás, una moda que andaba, de muchos hermanos que andaban vendiendo café, otros que andaban vendiendo electricidad. A mí vinieron a decirme: ¿quiere usted no tener problemas para pagar esa televisión y esa radio? ¿Quiere usted quitarse esa preocupación de que no se alcance a reunir el dinero? Sea usted el primero en promover a los hermanos que vendan este producto, y que los hermanos se metan a vender este producto, y verá cómo tendrán tremendas ganancias. Y esa radio y televisión siempre tendrán el dinero allí. Otros vinieron y me dijeron: métase a vender electricidad, pastor. Cuando los hermanos lo miren a usted vendiendo electricidad, también ellos se van a meter en esas pirámides, en esos negocios. Y va a ver cómo va a haber dinero para que usted pague la radio y la televisión. Hermanos y hermanas, dice, son presentadas esas cosas, dice, como algo que sería gran bendición para la obra, esos planes comerciales. Pero este esfuerzo, dice, para introducir el comercialismo a la obra, como algo que será de gran beneficio, como instrumento de provisión divina para el rápido avance de la obra, ¿es qué cosa, hermanos? Un engaño que amenaza con entrampar a muchas almas. Aún ahora, dice, muchos se encuentran en peligro. Existen pocos que reconocen el mal que está obrando, y sin embargo estos planes ciertamente son tentaciones del enemigo y serán ruinosos para la experiencia espiritual de quienes los aceptan y siguen. Su propósito es distraer las mentes de los hombres y mujeres de los deberes presentes y esenciales. Panfleto del Espíritu y Profecía, página 33. Interesante, hermanos, cómo las prácticas del mundo que se metieron en la Edad Media, también dice la sierva del Señor, son advertencias para que no se metan en la iglesia adventista, para que no se metan en la iglesia remanente, para que no se metan en ese pueblo de Dios que es peculiar. Advertencias. Oh, hermanos, hay que vivir por gracia. Y hay que hacer planes confiando en la gracia del Señor. Yo creo que como ministerio Dios nos ha demostrado muchísimo de lo que Él es capaz de hacer. Y que no necesitamos mezclar lo profano con lo cristiano, lo mundano con lo sagrado. Dios nos ha mostrado que si hacemos las cosas limpiamente, dependiendo de Él, Él nos da el éxito. Así sigamos. Sigue diciendo la sierva del Señor: a pesar de estas inspiradas declaraciones, ¿cuántos cristianos de profesión están debilitando sus facultades en la búsqueda de ganancias o en el culto que atributan a la moda? ¿Cuántos están envileciendo en su ser la imagen de Dios con la glotonería, las bebidas espirituosas, los placeres ilícitos? Porque si bien es cierto, como iglesia nos podemos preservar de no caer en esa contaminación, hermanos, a nivel individual es posible que nosotros estemos debilitándonos al estar en esto de envileciendo la imagen de Dios, a ser glotones, comer a todas horas. Eso es glotonería. A las 8 desayuné y a las 10 ya estoy dándole otra vez, comiendo otra vez, dañando el órgano más sufrido del cuerpo, como es el estómago, pero al mismo tiempo perjudicando el templo y morada del Espíritu Santo. Oh, mis hermanos, ¿cómo tenemos nosotros que entender cómo debemos vivir en este tiempo del fin? Bienaventurados los príncipes que comen a su hora, dice la palabra. Es decir, que tienen un horario establecido para ingerir los alimentos, porque saben que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Dice, y la iglesia, en lugar de reprimir al mal, en lugar de amonestar y decir esto no está bien, hermanos, la iglesia, dice, a menudo las fomenta, apelando a los apetitos, al amor del lucro y de los placeres para llenar su tesoro, que el amor a Cristo
es demasiado débil para colmar. Si Jesús entrase en las iglesias de ahora y viera los festejos y el tráfico impío que se practica en nombre de la religión, ¿no arrojaría acaso a esos profanadores como arrojó del templo a los cambiadores de moneda? Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos, página 528. Oh, hermanos, ¿cuántos pastores tendrían que ser echados de las iglesias por tolerantes de estas prácticas? ¿Cuántos pastores tendrían que vergonzosamente, como los fariseos, salir huyendo de las iglesias por no tener el valor de destacar la santidad en la casa de Dios y destacar la manera como un pueblo se debe conducir? Pero hermanos y hermanas, ya casi voy a ir terminando y no quisiera cerrar este mensaje sin destacar nuevamente las palabras del Señor: no dañes el aceite ni el vino. Porque en esas palabras, ahí se muestra, hermanos, el grande amor de Dios por nosotros. En esas palabras se muestra la grande misericordia del Señor. No dañes el aceite ni el vino. Hermanos y hermanas, el Señor estaba mirando a las almas fieles. A las almas fieles que no se dejarían arrastrar por la apostasía y que buscarían la verdad como un tesoro en la palabra de Dios. No dañes el aceite ni el vino. Hermanos y hermanas, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El papado no lo ha podido dañar. Él sigue siendo el consolador. No solo el consolador, sino el que nos ha guiado a toda verdad. Y nosotros, hermanos, debemos entender que el Espíritu Santo es el único que puede abrir el entendimiento de la gente para que comprenda cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Así que, mis hermanos, en esas palabras: no dañes el aceite ni el vino, ahí nosotros encontramos que Dios estaba diciendo: el Consolador seguirá haciendo su trabajo. Y será el que va a descubrir el error y será el que va a intervenir para que las tinieblas espirituales sean disipadas. Hermanos, en esta época de la que hemos venido hablando, del caballo negro, aparecieron unas cartas inventadas y las circularon. Y las cartas decían que Jesús maldecía a todos aquellos que no guardaran el domingo. Y las hicieron circular. Y la gente entonces, creyendo en esas supuestas cartas que habían aparecido, oh hermanos, por miedo a que Jesús los maldijera, dejaron de guardar el sábado y comenzaron a guardar el domingo. Estos fueron los tiempos de oscuridad espiritual. Pero porque el aceite del Espíritu Santo, Dios dijo: no le hagan daño, hubo un remanente que comprendió cuál era la verdad y no se dejó engañar y no se dejó someter. De manera, mis hermanos, que aprovechando esta obra del Espíritu Santo, esta luz que brilla en todo aquel que le permite que venga a su vida, yo quiero preguntarles a ustedes en esta hora: ¿cómo está la vida de ustedes en este momento? ¿Cómo está su vida, mi hermano? ¿Es su vida una vida radiante porque brilla en usted el Espíritu Santo? ¿Está resplandeciendo, hermanos, el Espíritu Santo en su vida? ¿O está usted en tinieblas por acariciar algún pecado? ¿O siente usted que está en tinieblas porque acaricia algún placer mundano que usted sabe que no lo debe de estar haciendo y lo hace? Oh, mi hermano, hermana, si este es el caso y usted siente que está, a pesar de que Dios dijo no se dañe el aceite y el vino, si usted siente que a pesar de esa orden usted de todas maneras sigue en alguna tiniebla espiritual, entonces, hermano y hermana, usted necesita escuchar a Cristo en las palabras finales de este mensaje.
y son las que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Y la palabra dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oigan, hermanos, Jesús es la luz. Jesús es la luz espiritual que todos nosotros necesitamos. Él puede, hermanos, penetrar en nuestra vida, así como los rayos del sol. Mire, ¿qué hacen los rayos del sol? Penetran, hermanos, hasta lo más recóndito. Así como los rayos del sol penetran hasta el último rincón, así Jesús tiene el poder de penetrar hasta el último rincón de tu alma. Así Jesús tiene el poder, hermanos, de penetrar en tu vida y quitar toda tiniebla que pueda haber allí, en tus ojos, en tu mente, en lo que haces. Oh, hermano, tendrás la luz de la vida, dice Jesús. Oh, ¿cuánto entonces debemos hacerle caso cuando Él dice: el que me sigue? Porque esto no es para todos, es para el que me sigue. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh, hermanos y hermanas, si nosotros queremos seguir al Cordero donde quiera que va, allá en el cielo, hay que empezar a seguirlo. ¿A dónde? Aquí. Tenemos que seguirlo ahora. Y cuando las tinieblas de la tierra, hermanos, aparezcan nuevamente, cuando se imponga la ley dominical, oh, es mi deseo, hermanos, que nosotros nos mantengamos siguiendo a Jesús. Es mi deseo y oración, hermanos, que nosotros nos mantengamos siguiendo a Cristo, tanto ahora que no hay tanta crisis, como cuando venga la crisis. Y entonces la luz de la vida es la que va a prevalecer en nosotros. Les quiero preguntar, y que lo oiga Jesús: ¿cuántos de ustedes quisieran disipar toda tiniebla de su vida viniendo a la luz que es Cristo Jesús? Que Dios les bendiga. Y así aparezcan caballos negros que quieran aparecer en la vida, usted brille porque Cristo vive en usted. Vamos a pedirle de rodillas que podamos andar siempre conforme a esa luz y que toda tiniebla salga de nuestra vida. Vamos a rodearnos. Amante Dios y Padre, gracias, Señor, por hablarnos de la condición de la iglesia en cierta época, pero que lamentablemente, Señor, todavía se puede ver en estos tiempos. Pero lo más lamentable, Padre, es que todavía se pueda ver en algunos de nosotros. Es decir, donde las tinieblas, como el caballo negro, oh Padre, prevalecen en nosotros. Ah, Señor, conscientes de cuántas cosas hemos permitido que llegue a nuestra vida para traer oscuridad. Nosotros, Señor, ahora entonces te pedimos que por favor nos perdones, que pase, Señor, por alto nuestra transgresión, nuestra inclinación al mal, nuestra tendencia a lo mundano. Oh Padre, por permitir que nuestra alma se invada de tinieblas. Oh Señor, perdónanos ahora. Y te pedimos que cubras nuestra vida con tu manto blanco de justicia. Y así, Señor, seguir caminando hasta el día glorioso de tu venida. Sobre todo, Padre, te pedimos que tu luz brille en nosotros. Que tu luz, Señor, nos sostenga. Que de día y de noche tú seas nuestra luz. Oh Padre, te rogamos que no transijamos con ninguna tiniebla, sino que hoy de verdad, Padre, aquí de rodillas, anhelemos que tu luz disipe toda oscuridad de nuestra vida.
Gracias, Padre. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.